Bueno, entonces, ¿sí? Tenemos acá que en la evolución, ¿sí? También hubo plantas que fueron C4 y que, bueno, de alguna manera solucionan un poco este problema, un poco no, bastante, ¿sí? El tema de la fotorrespiración. ¿Cómo? Separando, ¿sí? Separando estructuralmente, separando ya sea dentro del cloroplasto o separando fuera del cloroplasto en otras células, que se produzca la fotorrespiración a la menor cantidad posible, ¿sí? Y entonces ocurre esto, ¿sí? Compartimentalización tisular. Célula del mesófilo, célula del manto o corona, ¿sí? De la vascular. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener esta separación. Estas son las C3, las C4 más comunes, las que tienen vaina o corona alrededor de la vascular. ¿Sí? Hay otras que no tienen corona, sino que se separan en diferentes células, no tienen corona nada más. Y dentro de la célula hay separación, o sea, ocurren en lugares diferentes dentro de la célula vegetal, nada más. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? El PEP, el fosfoenol piruvato, ¿sí? Ese fosfoenol piruvato, ¿sí? capta, el C3 capta el dióxido de carbono, se transforma en uno de 4, un C4, el oxaloacetato, ¿sí? Que se convierte en ácido málico o malato, ¿sí? Ese malato, ¿sí? Ese 4 carbono entra, se transforma en piruvato, uno de 3, que con ATP se transforma de vuelta en fosfonol piruvato, ¿sí? Y ese dióxido de carbono, una vez que salió de la célula del mesófilo, entró en la célula de la corona, en las clásicas. Y ahí ya está separado. Y la rubisco, fíjense que no está en el mesófilo, está en otro lado. Entonces, claro, no estar en el mesófilo, no está en contacto con el oxígeno, listo. No hay fotorrespiración, ¿sí? Se reduce al mínimo en la C4, ¿sí? Y después nada, el ciclo de Kervin es exactamente igual al de la C3, ¿sí? Pero separado espacialmente. Repito, no siempre hay corona. Hay plantas que se descubrieron últimamente que sin corona pueden ser C4. ¿Sí? Y una manera de ganar el oxígeno es concentrar el dióxido de carbono alrededor de la rubisco. ¿Sí? Y acá vienen las CAM, ¿sí? El metabolismo ácido de las crasuláceas, ¿sí? Que acá, en vez de separarse, ¿sí? En vez de separar, ¿sí? El dióxido de carbono, el ciclo de Kelvin del mesófilo, acá se separa espacialmente, digo temporalmente. Entonces acá el tiempo en que funciona la rubisco es 1 diferente al tiempo que ocurre la fase lumínica de la fotosíntesis. Entonces fíjense, vía del metabolismo ácido de las crasuláceas, o ruta CAM, en lugar de separar las reacciones dependientes de la luz y el uso de dióxido de carbono en el ciclo de Calvin, en el espacio, las plantas CAM separan estos procesos en el tiempo, ¿sí? Una cosa ocurre de noche y otra cosa ocurre de día. Entonces, por la noche abren sus estomas para que el dióxido de carbono ingrese en las hojas. ¿Qué pasa? En ese momento, por medio de la PEP carboxilasa, ¿sí? De la fosfonol piruvato carboxilasa, la misma molécula, se forma oxalacetato, de la misma forma que en la ruta de la C4. Hasta ahí venimos bien. Y luego malato, que es el ácido málico, ¿sí? Por eso se llama mecanismo ácido, porque generalmente, ¿sí? Cuando hay malato presente, ¿sí? Que es de noche, las CAM van a ser un poquito más ácidas. Entonces, luego el malato u otro ácido orgánico se almacena dentro de las vacuolas. Entonces, a la mañana temprano, ni bien amanece, estas plantas, las CAM, van a tener un pH más ácido dentro de su cuerpo. Y a medida que va avanzando el día, ese pH va a ir variando. Entonces, durante el día los estomas no se abren y las vacuolas liberan los ácidos orgánicos, los cuales se descomponen para liberar dióxido de carbono que ingresa en el ciclo de Kelvin. O sea, fíjense la astucia, ¿no? Cómo se manejan estas plantas en un desierto, ¿sí? O en ambientes áridos. Entonces, de noche abren los estomas. Como hace frío, ¿sí? El dióxido de carbono abunda, porque el dióxido de carbono se disuelve mejor en el agua cuando está frío, más que cuando hace calor. Cuando hace calor es al revés, el oxígeno se disuelve más.
Entonces, de noche abren los estomas. No solamente ingresa mejor dióxido de carbono, sino que ingresa agua, porque en el desierto también de noche está más húmedo. Entonces ahí ingresa el dióxido de carbono, cierran los estomas de día, no va a ingresar más oxígeno ni nada de día, pero de día estos ácidos que reservaron, ¿sí? Estos ácidos, como el ácido málico que está acá, que reservó el dióxido de carbono, estaban guardados en la vacuola. Entonces, salen de la vacuola de día y se empieza a liberar el dióxido de carbono. Y ahí funciona el ciclo de Kelvin, normal, pero sin la presencia de oxígeno, porque los estomas están cerrados. ¿Se comprende? ¿Me explico? Sí, hay que volver a escucharlo, profe, porque es medio complicadito. Bueno, pero Profe, tienen que entender que la diferencia entre C4 y CAM es que una se separa espacialmente, la parte luminosa de la fotosíntesis de la parte oscura, y en otra se separa temporalmente la parte luminosa de la fase oscura, ¿sí? Sí, Andrea. esta fase ocurre, por ejemplo, en los cactus. Claro, en las crasuláceas nada más, no en las que no son crasuláceas, ¿sí? Hay plantas crasas que no son crasuláceas, se llaman crasas, pero no pertenecen a la familia Crasulariaceae, pertenecen a otra familia, o sea, Asclepiadaceae. Y las asclepias no hacen esto, ¿sí? Por ejemplo, la flor de tigre es una asclepiadácea. Uno la puede confundir con una crasa, pero se dicen crasa por vulgarmente. Pero nosotros tenemos que saber que no es una Crasulariaceae. Entonces no va a tener CAM. Las Crasulariaceae sí son crásulas, o las que se ven que son cactus también, ¿sí? Están dentro de la familia Crasulariaceae. Después revísenlo a eso, ¿sí? Perdón, Busquen en internet. profesor, Sí, usted dijo que en las CAM se separa temporalmente la fase luminosa y la fase oscura, claro, a diferencia de la C4, claro. Que que se como separan espacialmente espacialmente, ahí está, gracias. o estructuralmente, ¿sí? O sea que todo esto va a depender del ambiente en donde esté la planta. Claro. Estas son respuestas evolutivas, ¿sí? A plantas que ocupan nichos ecológicos que son complicados, ¿sí? Que son complicados. O respuestas evolutivas directamente, en el caso de las CAM, es por estar viviendo en un nicho complicado, ¿sí? Con falta de agua y con exceso de sol. Y la C4 es una respuesta evolutiva a la fotorrespiración, ¿sí? También al ambiente, porque la C4 resiste más a la sequía, resiste más al calor, ¿sí? Pero bueno, también al ambiente. Y todo está regulado por lo que se llama la epigenética, ¿sí? O sea, condiciones ambientales que gobiernan los genes, ¿sí? Los genes se ven supeditados a las condiciones ambientales y se activan o se desactivan de acuerdo al ambiente. Más que nada para el caso de la C4, porque las CAM son CAM y chao, pero las C4 pueden, si tienen la maquinaria, hacer C3 también. O la C3, algunas pueden ser 4 si tienen la maquinaria, como expliqué antes. Entonces, las plantas CAM, ¿sí? Separación en el tiempo, dentro de la misma célula, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? A la noche se genera, ¿sí? Ácidos, como el ácido oxálico, ¿sí? Entonces ahí se va guardando, se va guardando, se va guardando, y durante el día se cierran los estomas, ¿sí? Y ese CO2 se va liberando del ácido málico, y bueno, o el ácido oxálico, y bueno, se va generando el ciclo de Kelvin, ¿sí? Durante el día. Ahí donde dice piñas, no son las piñas de un pino, ¿sí? Son los ananá, ¿sí? O sea, las bromelias también tienen este sistema CAM. Bueno, ¿y qué pasa? Cosas a tener en cuenta. Cosas a tener en cuenta, y este cuadrito es importante para tenerlo, ¿eh? Tipo C3, C4 CAM, separación de la fijación inicial de CO2 y el inicio de Kelvin. No hay separación en la C3, en la C4 entre el mesófilo y las células de LAS. Generalmente, ahora ya les dije que esto no ocurre siempre, que a veces no hay células de LAS, pero hay C4 igual.
Y separación entre el día y la noche, en el tiempo, las CAM. Estomas abiertos durante el día, C13-4, durante la noche solamente, ¿sí? Mejor adaptados a ambientes frescos y húmedos, a ambientes cálidos y soleados, a ambientes muy cálidos y secos. O sea, en las selvas vamos a encontrar mayoritariamente C3, ¿sí? Y en bosques, aunque en las selvas también podemos llegar a encontrar alguna C4 en algunos lugares. La C4 lo vamos a encontrar, ¿dónde? En ambientes, ¿sí? Intermedios, entre un desierto y una selva, ¿sí? Bosques o ambientes como también puede llegar a ser, en nuestro caso acá, hay el monte, ¿sí? Y ambientes muy secos y muy cálidos, ¿sí? Vamos a encontrar CAM, ¿sí? Porque abundan las CAM. No quiere decir que no haya de las otras, porque las hay, pero bueno, abundan más, ¿sí? Abundan, están mejor Profe, preparadas, sí. una compañera pregunta, ¿no? En el caso que nosotros en casa tenemos CAM, ¿se Sí, sigue dando esa separación entre el día y la noche en el tiempo? sí, ¿O obvio que se sigue también, dando. Obvio que se sigue dando, lo que aunque no pasa que, estén las bueno, mismas condiciones, digamos, de los sí, ambientes cálidos y secos? sí, se sigue dando, obvio que se sigue dando. Eso también sucedería entonces, por ejemplo, acá si tenés un cactus, por la forma de epidermis que tiene que hacer esa acción. Y no tienen hojas, ¿sí? No tienen hojas, tienen estomas reducidos y estomas que no están, espinas, que son, vendrían a ser las hojas, sí, está totalmente adaptada para la falta de agua, ¿sí? El calor extremo, exactamente. O sea Por que en eso un las cactus, C3 y C4 los estomas se abren solo de día y en las CAM claro, solo de noche. exactamente. Y bueno, después tenemos el trabajo teórico en el campus, que espero lo puedan responder con lo que les mencioné hace un rato y todas estas horas que estuvimos acá, que son 3 horitas a partir de ahora, son las 12. Bueno, gracias por la atención, gracias por participar. Después les voy a mandar, sí, estos videitos. No se olvide, profe, de